En un libro publicado en 2020, el profesor Adán Nieto Martín escribía en un artículo dedicado a las agencias anticorrupción, agencias y organismos anticorrupción, que en España la presencia de agencias no ha supuesto un aumento significativo en el número de administraciones que se hayan dotado de programas de integridad. Pues bien, aunque el Consejo de Contas no sea una agencia, creo poder afirmar que su papel contribuyó a que en abril del año 2021 la Xunta aprobara su programa marco de integridad institucional y prevención de riesgos 2021-2024. Este programa es objeto de la siguiente comunicación que nos presenta Jesús Oitabén Barcala, director xeral de Avaliación e Reforma Administrativa da Consellería de Facenda, dirección responsable de la transparencia de la Xunta y del programa de integridad. Jesús, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme. Uno se siente aquí, creo que del más de medio centenar de ponentes que hay en estos encuentros técnicos, yo soy el único cuentadante, o sea que ya se imaginan que me siento especialmente vigilado, ¿no? Yo quisiera enlazar con dos cosas. Tuve que cambiar el inicio de mi intervención. Ayer el síndico de cuentas de Asturias nos hacía un símil con la vida de Brian, ¿no?, que han hecho los romanos por nosotros. Y hoy el profesor Jiménez Asensio nos hacía una reflexión acerca del papel de los planes de prevención y manifestaba cierto pesimismo y escepticismo. Parece como si toda la Galia estuviese ocupada pues por un mensaje de escepticismo en torno a los fondos, a las medidas, a la integridad. Decía además el profesor Jiménez Asensio que la integridad cotiza poco. Yo lo que vengo a decirles es que quizás toda la Galia, pero el noroeste no. Y esto es lo que quiero trasladarle. El qué, lo decía antes Constantino, y el cómo. Pero antes de llegar al qué, quiero contarles brevemente cómo llegamos a ese camino. En el año 2014 se aprueba el primer Código Ético de la Xunta de Galicia. Saben que ese Código Ético, bueno, se pone en marcha en otras administraciones públicas, pero en Galicia, lejos de los vientos de inestabilidad que soplaban en la Dacia o en Panonia o en Britania, había algo más de estabilidad. Y esto nos permitió que cuando soplaban aquellos vientos de corrupción, el gobierno gallego aprobase un plan de impulso democrático en el año 2015, que fue el que permitió dar lugar a toda una serie de medidas, algunas acciones de gobierno, pero otras legislativas, entre ellas un catálogo de 5 leyes importantes, y una de ellas, la más importante posiblemente, la de modificación del Consejo de Contas para atribuirle la prevención de la corrupción en Galicia. Ya saben que desde el este soplaban pues otros vientos que hacían más foco en las agencias antifraude, pero nosotros bebimos de los vientos del sur, de Portugal, y por lo tanto atribuimos al órgano que ya tenía la competencia para la fiscalización pues esta nueva función de prevención de la corrupción. Y esto es lo que ocurre entre el año 2015, 2014-2015. El Consejo se pone a trabajar, como nos ha relatado tanto Ulpiano como Constantino, y en el año 2018 la Xunta de Galicia firma un convenio con el Consejo de Contas, que es el protocolo de colaboración entre la Xunta y el Consejo de Contas para la implantación y seguimiento de planes de prevención de riesgos. Y en el año 2019 el Consejo de Contas publica su diagnóstico sobre los sistemas de control interno y estrategia de la prevención de riesgos de corrupción en la Administración General de la Xunta de Galicia.
Pues yo, continuando con el símil que iniciaba antes, aquí que somos aficionados a la queimada, les voy a contar cómo hacemos la poción mágica. Y la poción mágica empieza primero por sus elaboradores. Ahora Pilar nos va a hablar desde el Tribunal de Cuentas los sistemas de prevención en los partidos políticos y, por tanto, hay que hablar de los actores que tienen que realizar esa función. En Galicia tenemos una paradoja, que es que hubo una serie de apuestas de liderazgo político, empezando por el presidente de la Xunta, que cuando soplaban los vientos de desaparición de órganos de control externo, hizo una manifestación de que el Consejo de Contas tenía que continuar. El partido político que soporta la mayoría del gobierno gallego también fue el que aprobó y dio respaldo parlamentario para la modificación de la ley del Consejo de Contas y atribuirle la función de la prevención. Y en parte de la organización gallega hay una extracción que viene pues, desde el Consejo de Contas de Galicia. El lunes se cumplirán 3 meses del fallecimiento del consejero de Hacienda, que dio su último suspiro en el despacho, por lo tanto un servidor público hasta el último minuto, y que había sido auditor del Consejo de Contas. Ya sabéis que ayer se presentó el interventor general de la Comunidad Autónoma, que viene desde el Consejo de Contas. El portavoz parlamentario del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Galicia viene también del Consejo de Contas, fue consejero, y yo mismo pues también estuve un tiempo en el Consejo de Contas. Porque las instituciones la conforman las personas y al final hay que dirigirse a un concepto que manifestaba Constantino, que es la confianza. Y si nos movemos siempre en términos de confianza entre el controlado y el controlador, esto no va adelante. Por lo tanto, el caso de éxito se maneja en la confianza entre las instituciones. Si el Parlamento de Galicia y el Gobierno gallego aprueban la permanencia y el mantenimiento del Consejo de Contas, si el Parlamento y el Ejecutivo y la mayoría que lo apoya también soportan la decisión de trasladar la prevención de la corrupción al Consejo de Contas, esto al final produce lo que nosotros entendemos que son los casos de éxito. Y los casos de éxito vienen primero marcados por una serie de elementos que son importantes. Primero hay que tener en cuenta que todo esto es un proceso, que el proceso se interrumpe. Año 2019 se publica el diagnóstico de los sistemas de control de la Administración gallega de prevención de la corrupción y se interrumpe con la pandemia. Además, en el caso gallego, esta interrupción también tiene que ver con el calendario de conformación de las elecciones autonómicas que suceden en julio del año 2020. Como saben, se revalida una mayoría absoluta, que también, en cierto modo, tiene un elemento importante, que es que la estabilidad en el transcurso de las legislaturas permite que parte de los cargos directivos de la Administración autonómica tengan un nivel de expertise que no está afectado por la variabilidad de movimientos políticos. En ese momento está ya Next Generation, en ese momento Europa aparece de nuevo con el refuerzo de la integridad y la Xunta se hace una serie de planteamientos. Estamos hablando de septiembre del año 2021, que es cuando septiembre del año 2020, que es cuando se constituye el nuevo gobierno. Trabajamos durante los primeros meses. En marzo se aprueba el plan de calidad de mejora de la calidad de los servicios públicos y el 26 de mayo uno de los elementos de ese plan de mejora de la calidad de los servicios públicos, que era la aprobación de un programa marco de integridad institucional, se realiza la aprobación por el Consejo de Gobierno el 26 de mayo del año 2021. Y ya en el año 2021 empezaban a sonar los vientos de lo que sería la prevención, la integridad en la gestión de Next Generation.
¿Por qué aprobarlo al inicio de la legislatura? Porque evidentemente el marco de integridad institucional tiene que ser transversal a todas las acciones de gobierno, a toda la planificación del gobierno gallego, y es el elemento básico, esa infraestructura ética necesaria para que todas las decisiones se adopten en términos de integridad. Además, es que había una ausencia de precedentes en el resto de las comunidades autónomas. Nos ha relatado el profesor Jiménez Asensio que había cosas sueltas, pero una estrategia conjunta no ha existido y, por lo tanto, no teníamos referentes. Y luego hay otro elemento, que es que Galicia solicitó que en el cuarto programa de gobierno abierto de la Administración General del Estado figurase específicamente un diagnóstico y unas acciones en materia de prevención de riesgos de corrupción. Cuando nosotros estamos elaborando nuestro marco de integridad institucional, la Administración del Estado aún no ha empezado a hacer el diagnóstico. Es cierto que nosotros partíamos de una ventaja, que es la ventaja derivada de la colaboración a la que hacía referencia Constantino Carreira. Esa colaboración es la que nos permite tener un diagnóstico precrisis, año 2019, de todos los elementos básicos para una política de infraestructura ética en la comunidad autónoma. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos metido en un plan todos los elementos que son básicos y que responden punto por punto a cada una de las recomendaciones que nos había realizado el Consejo de Contas en su diagnóstico, que es fortalecer todo el sistema de integridad y los sistemas de control y de infraestructura ética, controlar las actividades más vulnerables y esto agruparlo en 6 ejes y 24 medidas. Los 6 ejes son cultura institucional, ética institucional, recursos humanos, planes de prevención, consolidación de la administración digital y calidad normativa. Voy ya directamente al contenido del plan, en lo que es la cultura institucional. Algunos de los elementos a los que se hacía referencia en las anteriores intervenciones tiene que ver con el liderazgo político y, por lo tanto, la aprobación de una declaración institucional a través del Consejo de la Xunta en materia de integridad y ética pública, incorporar la integridad ya en la planificación estratégica. De hecho, ya hay algún plan aprobado en la Xunta sobre ese tema que incorpora elementos de integridad, habilitar un canal de denuncias, comenzar la regulación de lobbies y conflictos de interés, regular la formación y la divulgación y el fomento y posiblemente modificar el Código Ético del año 2014 y aprobar protocolos en las áreas de riesgo más sensibles. En materia de recursos humanos, incremento de la digitalización de procedimientos y, sobre todo, evitar situaciones prolongadas de provisionalidad. Esto es básico. Galicia tiene unos niveles de provisionalidad inferiores a la media estatal, como ha puesto de manifiesto el Consejo de Contas en su último informe sobre política de personal de la Xunta de Galicia. Planes de prevención. Y aquí, directamente, es donde entramos en materia y lo que nos permite conectar y tener los mimbres suficientes para enfrentarnos al reto que finaliza el día 30 de diciembre, que es tener planes de prevención y medidas antifraude. Identificar y evaluar los riesgos, determinar las acciones, determinar los mecanismos de supervisión, supervisar el modelo y la formación de los empleados públicos. En este sentido, la Xunta de Galicia ha optado por un criterio de determinación y de evaluación de los riesgos muy similar al que acaba de relatarnos ahora mismo Ulpiano. En cuanto a la administración digital, incremento de la digitalización porque es una garantía de integridad y en cuanto a la mejora de la calidad normativa, bueno, trabajar mucho con todo el detalle de lo que es la huella normativa. El plan lo tienen a su disposición en la página de transparencia de la Xunta. Esto parece que va solo, y se nos abren unos retos muy importantes. Si hacen el ejercicio práctico de meter ahora mismo en Google planes antifraude Next Generation, lo que les va a salir es un montón de links a toda la industria de la consultoría que en estos momentos se está dedicando a hacer planes antifraude. Y nosotros creemos que no es el camino.
creemos que no es el camino. El camino es hacer planes antifraude, interiorizarlos dentro de la organización y, por lo tanto, que esos planes sean creíbles y no lo que decía Jiménez Asensio. No. Y no lo que decía Jiménez Asensio, que se conviertan en un papel. No voy a adelantar noticias porque las adelantarán al final en la conclusión de esta jornada. Simplemente les invito a que estén atentos a lo que va a suceder en los próximos días en Galicia, porque lamentablemente los tiempos son muy cortos y nos ha cogido a todas las administraciones públicas con un reto el día 30 de diciembre que va a ser difícil de conseguir. Muchas gracias.